La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. La situación en Oriente Próximo sigue escalando en medio de las acusaciones cruzadas de Israel y de Hamás de entorpecer un alto el fuego en Gaza. En las últimas horas, Israel ha matado a 50 personas en un ataque contra el anexo de un hospital en el norte de la franja. Entre los muertos hay, según el Ministerio de Salud palestino, 5 sanitarios. 50 personas muertas, entre ellas 5 sanitarios. Este jueves, las bombas israelíes mataron a 5 periodistas en el campo de refugiados de Nuseirat. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, en los últimos 12 meses más de 23.000 personas han sido asesinadas en la franja a manos de Israel. Son 64 gazatíes muertos cada día, a los que hay que sumar miles de heridos y desaparecidos entre los escombros. Entre esos fallecidos hay 5 periodistas a los que sus compañeros honraban ayer arrancándose el distintivo de prensa de sus chalecos antibalas. Israel dice que esos 5 periodistas, informadores que fallecieron cerca de un hospital de Nuseirat, eran en realidad militantes de la yihad islámica. Esto en Gaza, mientras en Cisjordania continúan las operaciones militares que dejan 10 fallecidos en los últimos días. El último de ellos, un joven palestino que ha muerto esta madrugada en un nuevo ataque israelí en Jenin. En toda la ofensiva, Israel ha matado a más de 45.400 personas, según el último balance de las autoridades palestinas. Más de 14.000 de esos fallecidos son niños. Pero no solo las bombas israelíes están haciendo aumentar la cifra. La terrible situación que viven los gazatíes tras más de un año de asedio ha provocado que en las últimas horas hayan muerto al menos 3 bebés por las bajas temperaturas, por el frío del invierno. No es un hecho aislado y va a ir a más. Raquel Martí, la directora de la UNRWA en España, estaba anoche en Hora 25. A las muertes por las bombas, a las muertes por las enfermedades, a las muertes por inanición, a las muertes por beber agua contaminada, ahora mismo tenemos que sumar las muertes por hipotermia, sobre todo que están afectando a los bebés, y en nada empezarán a afectar también a los enfermos y a los ancianos. Por lo demás, esta noche los hutíes de Yemen han lanzado un nuevo misil contra Israel, que ha hecho sonar como escuchan las alarmas en el centro del país y que ha sido derribado por las defensas aéreas antes de que impactara. El ataque se produce después de que Israel haya bombardeado este jueves por segunda vez la capital de Yemen, que es Saná, y que se ha saldado ese ataque con 6 muertos. Y de la otra guerra, la de Ucrania, el gobierno de Azerbaiyán se suma a Kiev y señala también a Rusia por el derribo del avión de una compañía de su país en el que murieron 38 personas. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Sastre. Según varios medios internacionales, el gobierno azarí baraja que un misil ruso por error dañase la aeronave que cayó en Kazajistán tras un aterrizaje de emergencia. A bordo viajaban 67 personas. El gobierno kazajo ya ha encontrado las cajas negras del aparato, lo que podría ayudar a concluir qué sucedió realmente. Hasta ahora Moscú había defendido la tesis de que se estrelló contra una bandada de pájaros. Aquí en España, el PSOE de la Comunitat Valenciana pide de nuevo la dimisión de Carlos Mazón después de que la Generalitat haya vuelto a cambiar de versión sobre su comida en el restaurante El Ventorro. Aquel almuerzo del que informó primero la propia Generalitat para justificar que Mazón hubiera llegado tarde a la reunión del CECOPI cuando los pueblos valencianos estaban ya sufriendo las primeras riadas. Ahora el Consell, en una respuesta que les adelantó la SER, sostiene que Mazón estaba en ese almuerzo, en esa comida el día de la Dana, en calidad de líder del Partido Popular Valenciano y no pues como presidente de la Generalitat. Todo para justificar por qué no tiene la factura de esa comida con una periodista a la que, según defendieron, iba a proponer Mazón como presidenta de la televisión pública valenciana. Primero habían defendido que era una comida privada, luego de trabajo, y ahora que era como el presidente del PP valenciano. Los socialistas, que son quienes han pedido la factura de la comida, dicen que los cambios de versión demuestran que Mazón es a su juicio un mentiroso, que no puede seguir en el cargo, o esto decía al menos José Muñoz, que es el portavoz del PSPB en Les Corts. Un presidente acorralado, instalado en la mentira, que nos cuenta una versión diferente de su comida en el Ventorro, hoy una más, en la que el resto de los valencianos y valencianas tenemos el legítimo derecho a no creernos ninguna de esas versiones. Hoy Carlos Mazón no puede seguir al frente de la Generalitat Valenciana. Los populares valencianos dicen que no van a enseñar la factura de la comida y que la presentarán cuando registren sus gastos ante el Tribunal de Cuentas. En Génova, la dirección del partido, lo que dicen es que tampoco hay que fijarse más en la comida, que ahora hay que centrarse en la reconstrucción. Esther Muñoz es la vicesecretaria del PP. El
Gobierno de la Generalitat ha dado sus explicaciones, la comida no la ha pagado la Generalitat, yo no sé si la ha pagado el partido, los presidentes autonómicos son a su vez, en la mayoría de los casos, presidentes de partido y en ese sentido tienen las propias comidas. Yo creo que se ha hablado mucho sobre esa comida y yo creo que lo que debemos centrarnos ahora mismo es en la reconstrucción de Valencia. Eso es lo que están esperando todos los valencianos. Es viernes 27 de diciembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Tribunal Supremo amplía la investigación por la filtración de los correos electrónicos del novio de Isabel Díaz Ayuso, en los que reconocía haber defraudado a Hacienda y pedía un pacto con la Fiscalía. El juez del caso ha citado ahora como testigos a la Fiscal Superior de Madrid y al fiscal que investiga, Alberto González Amador, por ese fraude, que es Julián Salto. Los dos tendrán que presentarse ante el tribunal los próximos 16 y 22 de enero. Además, el día 21 han sido llamados a declarar los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la de Madrid para dar cuenta de los posibles mensajes que intercambiaron con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado por revelación de secretos, después de que la Guardia Civil no encontrase además ni un solo mensaje en su teléfono móvil. Precisamente la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a atacar al presidente del Gobierno porque le acusa de haber iniciado una persecución contra ella y contra Madrid. Asegura Ayuso que esa obsesión contra la comunidad va a provocar la imputación de alguno de sus colaboradores en una referencia al fiscal general. Radio Madrid, Javier Alonso. Ayuso presumió de cumplimiento frente a lo que hace el Gobierno central. Y aunque quieren acostumbrarnos a que mentir o cambiar de opinión suplantan programas de gobierno, en la Comunidad de Madrid defendemos la obligatoriedad de cumplir los compromisos. Y es que la presidenta dedicó tanto tiempo a atacar a Pedro Sánchez como a vender su acción de gobierno. Según Ayuso, el presidente del Ejecutivo está atrincherado y obsesionado con Madrid. Pasó de puntillas, eso sí, por la investigación contra su pareja, asegurando que no ha condicionado su acción de gobierno. Yo sigo con mi trabajo, como todo el mundo sabe. La estrategia de este hombre y la mía, su vida y la mía, tanto laboral como personal, ha ido por caminos totalmente distintos y así va a seguir siendo. Lo que sí ha aparcado Ayuso es el discurso catastrofista en lo económico. Hasta hace unos meses repitió hasta la saciedad que las políticas económicas del Gobierno central iban a llevar a España a la ruina. Ahora, en cambio, dice que si crece es gracias a Madrid y no a las ocurrencias, así las ha calificado, de Moncloa. Entre ellas, ha dicho, una reducción de la jornada laboral sin el concurso de los empresarios. Balance del año en rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso. Quien también hizo balance, envió su mensaje, fue el presidente catalán, el socialista Salvador Illa, que defendió la fraternidad para poner fin al procés. El presidente socialista, en el tradicional discurso de San Esteve, se ha mostrado convencido de haber consolidado un cambio de etapa en Cataluña y ha tendido la mano al resto de territorios para trabajar juntos en este nuevo capítulo. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Fraternidad es en efecto la palabra que más ha destacado Salvador Illa en su primer discurso navideño. Fraternidad en puertas de la negociación sobre la financiación autonómica, aunque sin referirse explícitamente a esta cuestión. A vegades potser se'ns oblida, però la fraternitat és el fonament. Decía ella que a veces se nos olvida que la fraternidad es el fundamento de todo, entre familiares, vecinos y también entre territorios. Y ya aprovechó su primer discurso navideño para apelar al optimismo y a desechar el odio, a evitar la división, y también tuvo un recuerdo para los afectados por la dana en Valencia. La sucesión de Javier Lambán al frente de los socialistas de Aragón va a ser menos tranquila de lo que esperaban en Ferraz en principio. Este fin de semana, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció su intención de presentarse para dirigir el partido allí. Pero no estará sola. El número 2 de Lambán, Darío Villagrasa, ha anunciado que también va a concurrir a las primarias después de haber dimitido como secretario de organización del PSOE aragonés, dice, para no controlar el listado de militantes. Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Buenos días. Villagrasa tiene 32 años, es diputado en el Parlamento aragonés, alcalde de Bujaraloz, un pueblo de la provincia de Zaragoza. Ayer confirmó que se presenta a las primarias, dijo que la decisión la tenía tomada hace ya varias semanas y mandaba un mensaje de unidad. Mi proyecto, lo que voy a presentar y voy a ofrecer a la militancia socialista, no son delimitaciones sobre quién apoya a Pedro Sánchez, quién apoyó en su momento a Javier Lambán, qué votamos cada uno en los procedimientos de primarias. Mañana Villagrasa se presentará en un acto público en Zaragoza. Las primarias en el PSOE aragonés están previstas en la segunda quincena de febrero. Pues ahora Andalucía, el PSOE ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que respete la independencia judicial. Lo hace después de unas declaraciones que hizo Moreno aquí en la SER sobre los contratos de emergencia del SAS, el Servicio Andaluz de Salud, que está investigando un juez. Moreno sostiene que puede haber reproches administrativos pero no penales, y el líder del PSOE en esa comunidad, Juan Espadas,
le ha exigido explicaciones claras. Los contratos a dedo del SAS, según los socialistas, ascienden a 300 millones de euros. El resto de grupos de la oposición andaluza hablan abiertamente de que detrás puede haber un caso de corrupción política. Y acusan al presidente de ocultar información sobre esos contratos. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, en un tuit le ha reprochado al presidente andaluz que se asesore con otros jueces cuando lo que debe hacer, dice, es colaborar con la justicia. El resto de grupos políticos ponen el foco en que por primera vez Moreno reconoce que podría haber un reproche administrativo en estos contratos sanitarios de emergencia y hablan de corrupción política. Rodrigo Alonso de Vox, Inma Nieto de Por Andalucía y José Ignacio García de Adelante. Seguir con las políticas sanitarias socialistas trae como resultado una gestión envuelta en el fraude y en una probable corrupción. No había ya pandemia, estaba legalmente advertido de que eso no se podía hacer y continuó con esas prácticas corruptas. El señor Moreno Bonilla debería colaborar con la justicia, que puede que estemos ante el mayor caso de corrupción en Andalucía desde el caso de los ERE. Por estos hechos hay 3 gerentes del Servicio Andaluz de Salud investigados. En Estados Unidos quedan 3 semanas para que Donald Trump tome posesión como presidente y la crisis abierta comienza ya a golpársele. Uno de sus primeros anuncios ha sido el de que va a imponer aranceles del 25% a sus principales socios, Canadá y México. Pero además el republicano ha amenazado a la Unión Europea de implementar impuestos a nuestras exportaciones si el bloque no incrementa significativamente la compra de petróleo y gas para reducir el déficit comercial. Según un informe del Banco de España, Estados Unidos sería el país más perjudicado y nuestra economía sufriría una décima de inflación extra. Jordi Fábrega. El Banco de España ha simulado el impacto de la subida de aranceles de Donald Trump en 3 escenarios. Si no hay respuesta de los afectados, si hay una respuesta que sube de vuelta los aranceles al mismo nivel que Trump y un tercer escenario con más aranceles a China. Y en los 3 supuestos, el resultado es el mismo. La economía de Estados Unidos será la más perjudicada. Dependiendo del escenario, la inflación subirá entre 0,6 y 1,6 puntos más de lo previsto en Estados Unidos y su PIB crecerá entre 0,4 y 1,2 puntos menos solo durante el primer año. En la zona euro el impacto también será significativo, con un crecimiento económico entre 0,2 y 0,4 décimas más débil y una inflación que subiría 1 décima por encima de lo previsto. En cambio, para España el impacto que calcula el Banco de España sería más limitado, 1 décima menos de crecimiento y 1 décima más de inflación. Volver a saludar en este punto a Pepe Las Marías en Zaragoza. Hola Pepe de nuevo. Hola José Luis. Ahora ya con noticias en otro registro y también en Canarias, Agustín Padrón. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar con una iniciativa en Zaragoza donde ha empezado una nueva edición, Pepe, de la iniciativa Libros que Importan, que es una especie de amigo invisible pero literario. Sí, es la 8ª edición, lo promueve la asociación llamada Atrapavientos, lo padrina por primera vez además la Red Municipal de Bibliotecas de Zaragoza. La Plaza del Pilar se convierte en un gran intercambio de libros. En una caseta que está habilitada se pueden recibir y entregar volúmenes hasta el próximo lunes. Y es obligatorio que el libro esté dedicado, explicando los motivos que convierten en importante esta lectura y tiene que estar envuelto en papel de regalo. Lo explica Jorge Gonzalvo, que es el responsable de Atrapavientos. No es un libro que nos sobre, no es un libro del que nos queremos desprender, es un libro que un poco la medida está en que nos fastidie un poco quitárnoslo porque es un libro que ha supuesto algo importante en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que hace además que la conexión del fomento de la lectura sea prácticamente unipersonal, ¿no? Yo le entrego a alguien un libro que es importante para mí y recibo al azar el libro de otra persona que también ha hecho lo mismo, ¿no? Esta iniciativa, José Luis, obtuvo un premio nacional y el modelo se ha exportado a 19 ciudades de 4 países. Qué bien. Hay 2 tortugas marinas que vuelven a casa por Navidad, Agustín. Sí, bueno, lo de la vuelta a casa es vuelta al mar, ¿no? Son 2 tortugas que llegaron en muy mal estado al centro de recuperación de fauna animal que hay en Gran Canaria. Allí las trataron, las cuidaron y ahora ya que están en buen estado, pues han sido devueltas al mar. Bueno, si te parece, por aquello yo creo que vale la pena escucharlo, ¿no? El biólogo Pascual Calahuí, que es el que las tuvo bajo su cargo, podríamos decirlo así. Mira cómo hablaba de las tortugas. A ver. La verdad que son unos pacientes maravillosos. Las tortugas aguantan hasta a los veterinarios. Y aguantan y las podemos soltar casi todas.
Son muy poquitas las que se nos mueren. Bueno, pues son pocas las que terminan muriendo después de esa recuperación. Por cierto, que una de ellas va a llevar un control, una comunicación, podríamos decirlo así, un dispositivo que registra en tiempo real datos de temperatura del mar, profundidad, el recorrido que realizan para analizar los efectos del cambio climático en el Atlántico. Y luego me interesa también mucho esta iniciativa de un grupo de 12 jóvenes, son también de Zaragoza, tienen entre 25 y 30 años y verán, están buscando terreno para construir una casa en el Pirineo aragonés. Sí, llevan años formando parte de grupos scouts y realizan actividades en las montañas. Su sueño no consiste en tanto construirse 12 casas, sino una sola. Quieren crear una especie de comuna en la que convivir y compartir espacios comunes, aunque también con algunas zonas individuales. Hay arquitectos, constructores, profesores, ingenieros, también pediatras, psicólogos e incluso matronas. Algunos de ellos podrían teletrabajar, pero su verdadera intención es desarrollar su puesto de trabajo en la misma zona. Y ahora están en el paso en decidir qué lugar buscan para asentarse y barajan varias opciones de pequeños núcleos de las comarcas de Ribagorza, el Sobrarbe o el Alto Gallego, pero todas en el Pirineo ostense. Empieza a hablarse mucho de eso, de como una opción para cuando la gente empieza a envejecer y se hace mayor, pues como alternativa también a las residencias, compartir una casa, no las habitaciones, pero sí grandes lugares comunes donde unos ayudarse con otros. En fin, ya veremos cómo acaba esta iniciativa. Agustín, Pepe, buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Ayer ya repasamos en la parte magazine con Javier Ocaña cuáles iban a ser, comentó algunos de los estrenos que llegan hoy a las carteleras de los cines, especialmente la película de Sorrentino, pero hay más. Vamos a repasarlos todos, qué es lo que llega, las novedades que se van a encontrar en la cartelera, como siempre en la recomendación cultural de cada viernes, con Pepa Blanes. El mito de Drácula ha tenido muchas formas en el cine, una de ellas fue la de Nosferatu, allá por 1930. Oye, mi llamada. Ven a mí. La película del alemán Murnau tiene ahora versión americana con Roger Ebert, uno de los tótems del terror y con un reparto lleno de grandes nombres. Hablando de estrellas, Richard Gere protagoniza O Canadá, película de Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, que habla de nostalgia, de errores y confesiones en esta historia donde también vemos a Uma Thurman y Jacob Elordi. No sé por qué accedí a hacer esto. Recuérdamelo, ¿por qué accedí? El cine de Paolo Sorrentino está lleno de belleza, de melancolía y de juventud. Todo eso aparece en Partenope, donde vuelve a homenajear a su ciudad, Nápoles. Puedes tenerlo todo, sin decir ni una palabra. Tenemos comedia española con Paco León y Silvia Alonso. Sin instrucciones es lo nuevo de Marina Cerezo. Yo tengo mi playa, el sol que me da la vida y cuanto menos tengo, menos necesito. Y por último, dos apuestas de animación, Sonic la película y Clara y el misterio de las semillas mágicas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.